un tema igualmente. apasionante el que nos traes en esta oportunidad, una hinchada. Sí, tengo una hinchada. No, uno en la hinchada, no, para nada. Que tiene que ver con los pecados capitales, algo que siempre me parece fascinante. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuál es la asociación que vas a hacer con los famosos 7 Mirá, pecados? vamos a hacer un ciclo en donde vamos a dedicarnos justamente a estudiar cada uno de los 7 pecados capitales. ¿Pero por qué? Porque si bien es algo que parece ser una enseñanza muy cristiana, en realidad tiene, como muchas veces decimos, muchos de los orígenes de las enseñanzas religiosas, tienen muchísimo de práctico también. Lo que pasa es que a veces se ritualiza demasiado, ¿no? Entonces, lo que queremos descubrir en este ciclo es cuánto de práctico tiene saber acerca de los 7 pecados capitales para simplemente estar advertidos de cuánto estamos nosotros cometiendo y qué consecuencias tiene en realidad, ¿sí? Pueden ser psicológicas, pueden ser emocionales, pueden ser en la salud y también pueden ser espirituales energéticas, ¿sí? Viste que ahora tenemos otro tipo de herramientas que no son solo del ámbito espiritual, sino también para entenderlos del ámbito más energético. ¿Qué pasa contigo en tu campo vibratorio cuando estás acercándote a un tipo de este tipo de conducta, justamente, ¿no? Bien. Y como decíamos, vamos a arrancar por cada pecado. Vamos a arrancar. Hoy vamos a mencionar todos, vamos a tratar de hacer una introducción y después vamos a estar haciendo tocando uno de ellos justamente en este ciclo por vez, ¿sí? Tenemos a modo de introducción. Te iba a decir, si querés, vamos a ver un informe donde nos introducimos justamente en estos 7 pecados capitales y después los comentamos. Adelante. Los 7 pecados capitales se definen como una clasificación de vicios que son mencionados por las enseñanzas del cristianismo. En estas enseñanzas se intenta advertir a los fieles. Así, los pecados capitales son pecados que dan origen a muchos otros pecados. Pero ¿cuáles son los 7 pecados capitales? La lujuria. Este pecado capital es considerado como un pecado que se produce por tener pensamientos sexuales excesivos, así como un deseo sexual incontrolable. La lujuria está considerada como una adicción al sexo o una compulsión sexual. Para la Iglesia, ser lujurioso implica desvirtuar el acto sexual. La gula se identifica con el consumo excesivo de comida y bebida. También se identifica con los excesos de cualquier naturaleza que se realicen de manera irracional e innecesaria, como por ejemplo puede ser el abuso de algunas sustancias o el alcoholismo. La avaricia es otro pecado capital que hace referencia al exceso, pero en este caso se refiere únicamente a la adquisición de riquezas y cosas materiales. Cuando una persona es extremadamente avariciosa, ansía, por encima de todo, adquirir riquezas en su propio beneficio y, por supuesto, no entra en sus planes el compartirlas con nadie. La pereza es el pecado capital que crea tristeza de ánimo, una actitud negativa frente a las obligaciones del hombre, especialmente a todas las que tienen que ver con sus obligaciones espirituales, tales como los ejercicios de piedad y de religión. Hace referencia a la incapacidad que siente el hombre de aceptar y hacerse cargo de su propia existencia. La ira se define como un sentimiento incontrolado de odio y enfado. Podemos decir que una persona comete el pecado capital de la ira cuando adopta una negación vehemente de la verdad, así como cuando alberga deseos de venganza, y asimismo, en la actualidad, también se considera ira cuando una persona es intolerante hacia otras, ya sea por motivos de raza o religión. La envidia hace que las personas cuenten con el deseo de conseguir cosas que tienen terceras personas. Esta envidia puede conducir a la avaricia y al deseo del mal al prójimo. Es uno de los temas que más preocupa a la sociedad actual. La soberbia, uno de los pecados capitales más importantes y más serios. Estos pecados darían lugar a todos los demás. Se caracteriza por el deseo y convicción de ser más importante y mejor que los demás, adoptando una confianza extrema en uno mismo que deriva en la vanidad. Pero ¿qué relación práctica tienen con nuestra vida diaria? ¿Cómo debemos interpretarlos hoy? ¿Y cuántos de estos pecados capitales repetimos en nuestra vida?
Muy interesante, realmente. ¿A cuál de estos pecados te sentís más cercana? ¡Ah! ¡Qué pregunta! Prefiero no contestar la pregunta. Yo lucho con la pereza, te digo. Es una de esas que a veces, sobre todo cuando está uno cansado, se te viene. Creo que también uno trabaja muchísimo en esta sociedad, creo que el tema de la ira, ¿no? Esas reacciones que tenemos. Totalmente, de furia. Qué buena pregunta esa. Te digo que para el próximo lunes ya podemos plantearle también a los televidentes ese ejercicio de, porque bueno, quizás más de uno, ¿no? Estos pecados. Sin duda. Uno cuando los repasa en esta sociedad moderna, creo que hay muchísimos, ¿no? Tal vez uno no tienda a tratar de no exagerar el concepto de pecado capital, ¿no? De no ritualizarlo en el sentido de que me siento culpable y soy una cosa que no tiene ningún tipo de salvación. No, en realidad creo que tenemos porciones, ¿no? Exacto. Porcentajes. Y creo que en esta sociedad, insisto, tenemos muchísimo de todo eso, ¿no? Y unos más, otros menos. Y es curioso que esto, que si bien es una enseñanza cristiana, en los pasajes bíblicos no aparecen, prácticamente no aparecen, ¿sí? Están ordenados así como están presentados en una obra literaria, la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y sí, es verdad que en el catecismo se enseña y se trata de canalizar, ¿no? ¿Cómo se trata de canalizar? Bueno, trabajando las virtudes contrarias a los 7 pecados como capitales. el antídoto, ¿no? Exacto, como el Bati antídoto. Y lo vamos a estar viendo justamente en los diferentes episodios, y vamos a ver también a través de especialistas qué nos dicen, sobre todo cuando tenemos un tema bien puntual. Vamos a tratar de ver con especialistas, insisto, a nivel mental, psicológico, emocional, físico y evidentemente también a nivel energético, ¿no? Que ahora tenemos mucha más capacidad para entenderlo en ese sentido, ¿no? ¿Y cómo se logra englobar en solo... ¡Ay! ¿Se escucha? Acabo de romper todo. ¿Se escucha? 7 pecados, ¿no? ¿Cómo tanta conducta humana puede estar resumida en tan solo 7 pecados capitales? Con unas consecuencias, como vos decías, para la integridad humana, claro, muy extremas también. Es interesante el comentario que haces, porque justamente el concepto de pecado capital no es que sea una actitud que sea mucho más grande en su magnitud, sino que se lo considera capital justamente porque tiene la capacidad o la condición, en realidad, de generar otros pecados. O sea, si vos tenés o te acercás exactamente, a un el enlace conducta, entre uno y otro, ¿no? Sí, entonces si vos estás muy cerquita de uno de esos pecados, evidentemente tenés también una serie de anexos que son los que vos un poco comentabas, ¿no? Que se los resume simplemente porque son como padres de otros tantos. Exacto, ¿no? bueno, y también me hace pensar en los 10 mandamientos y demás, ¿no? O sea, bueno, un tema apasionante. Entonces empezaríamos a partir de ahora, cada lunes, a abordar cada uno de estos 7 pecados capitales, también con testimonios de expertos y demás. Que además es algo absolutamente natural en el ser humano, ¿no? Y ese es tal vez el desafío, ¿no? Luchar contra tus propios demonios o tus propias partes oscuras, ¿no? Sí, debilidades incluso, debilidades. ¿no? Y por eso Tomás de Aquino decía, en una de sus frases, decía, los pecados o vicios capitales son aquellos a los que la naturaleza humana está principalmente inclinada, ¿no? Claro. O sea que es parte de nosotros, entonces por eso es importante saber hacia qué estamos inclinados para tratar de encontrar el punto de equilibrio. Vamos a darle tiempo a la gente porque no es tan sencillo, que vaya ya pensando en este tema y el próximo lunes ya vamos a estar entonces preguntándoles también cuál sienten que es ese pecado quizás que está predominando en la existencia de cada uno. ¿Y sabes lo que va a pasar, Sole? Que se van a dar cuenta que cuando cada uno de los episodios se van a dar cuenta que tienen casi que de todos. Sí. Y eso, bueno, es lo que tenemos que tratar de ordenar, no porque esté mal, sino justamente encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Excelente, me encantó, Henry, me parece un tema apasionante.